La mesa es un lugar muy importante para el Señor, donde Él manifiesta su pacto. Es el lugar donde Él entrega quién es Él, su identidad, su carne y su sangre. Es el lugar donde Él se une a la iglesia con sus discípulos. Es el lugar donde Él pone su palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Es un lugar donde Él también abre su corazón y espera también que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Él. Es un lugar donde también el Señor trae juicio. La hora donde el príncipe de este mundo será juzgado ya llegó. Tú a la mesa no vienes solo, vienes en hermandad. Es un lugar donde Él empieza a traer una nueva revelación en su sangre. Porque Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Hola a todos, les damos la bienvenida a este último capítulo del programa El Llamado a la Mesa. Ya estamos como en el... ¿Qué capítulo es? ¿Octavo? Este es el octavo. El octavo capítulo, el último capítulo. ¿No el 9? No sé, ya me perdí. Puede ser... Bueno, vamos a dejarlo ahí, después van a poder ver abajo, ahí en YouTube, qué número de capítulo era esto y resolver el misterio. Pero hoy día vamos a hablar algo súper práctico acerca de cómo tomamos la Cena del Señor. Vamos a hablar algunos aspectos históricos de esto, algunos aspectos un poco doctrinales, pero siempre con una bajada práctica para responder a la pregunta de por qué, de cómo es que hacemos para tomar la Cena del Señor. Y bien, vamos a iniciar haciendo una pequeña revisión histórica acerca de algunos comentarios históricos más bien acerca de cómo cenaba la iglesia en el principio. Y bueno, lo primero que decir acerca de esta palabra cena, que nosotros tenemos tan acuñada, pero que uno no la logra encontrar mucho, de hecho no la va a encontrar en el libro de los Hechos, por ejemplo, y lo primero que uno va a encontrar cuando investigue la historia de cómo cenaba la iglesia, o de cómo comía la iglesia el cuerpo y la sangre del Señor, es que el nombre que se usó por al menos unos 200 años en principio era el partimiento del pan. Sí. Y que es la palabra que ocupan, o la expresión que ocupan los apóstoles en Hechos, que ocupa Lucas al escribir Hechos, el partimiento del pan. Y por esto se dice que la iglesia buscaba conectarse con el momento en que Jesús parte el pan, después de encontrarse con los discípulos que iban caminando en el camino de Emaús. Y bueno, dentro de eso mismo vamos a encontrar otros elementos en esta cena o en el partimiento del pan. Voy a empezar a ocupar esa expresión, en el partimiento del pan. Igual hay una parte donde Pablo le llama la comunión. Claro. Como otro término que se usaba bastante. O la mesa del Señor también. La mesa del Señor. Creo que en diferentes cartas Pablo usa el concepto comunión. Pero claro, Lucas usa partimiento del pan y el otro de la mesa del Señor. Sí, y otro, aunque pareciera no ser tan claro en el mismo texto, pero los estudiosos lo ven así cuando Pedro o Judas en esta epístola cortita hablan acerca de los ágapes, también estaban hablando del partimiento del pan. Sí. Y ahí nos vamos a fijar en algo, y es que el partimiento del pan no era en la iglesia de los Hechos o en la iglesia del primer siglo, no era un ritual que era una parte de la reunión, sino que da a veces a entender que era toda la reunión. ¿Sí? No había, de partida, sale de nuestra cabeza el escenario con las 300 personas sentadas en filita, todos callados mirando para adelante. Esa reunión no existía en ese tiempo. El caballero hablando solo adelante con todos escuchándolo, tampoco existía ese tipo de reunión en ese tiempo. Era la mesa de los hermanos, y se juntaban y se reunían a partir el pan, a comer el pan juntos, a participar de la copa del Señor, ¿cierto? Y nuevamente no era algo ritual o un momento, sino era algo que estaba abierto durante toda la reunión
Al punto de que, por ejemplo, hay un documento que data de la segunda mitad del primer siglo. Se dice que un poquito antes del año 70, un poquito antes de la destrucción de Jerusalén, que es la famosa Didaque o Doctrina de los Apóstoles. Algunos quizás la conozcan, que contiene distintas instrucciones acerca de cómo hacer iglesia, entre comillas, en términos bastante prácticos. Y la Didaque, por ejemplo, muy enfática en que había un punto en que había algo que hacer, que era leer ciertos pasajes de la Escritura, o citarlos más bien, porque no era que andaban con los rollos para todos lados, a citar ciertas verdades de la Escritura más que pasajes incluso, y que debían hacerlo después de estar saciados. Como estaban pochitos. Claro, o sea, por supuesto que nadie va a quedar saciado con sacar un pedacito de pan chiquitito así, untarlo en un vino y irse a sentar. O una galleta crackle, ¿cierto? Claro. Untarlo en un vino y irse a sentar, sino que era algo extenso y ellos estaban comiendo hasta saciarse. Al punto, ¿cierto?, de que uno va a encontrar en textos de Pablo, por ejemplo, yendo a la Biblia misma, en que se les dice, se les reta por la forma en que comían. Sí, porque algunos traían su propia comida, Claro. muy abundante, y comían aparte, y otros que traían menos, comían ese poquito que traían porque no tenían tanto, y entonces no se estaba produciendo la verdadera comunión, que compartieran todo. Y ahí es cuando Pablo empieza a retar, porque dice que algunos se iban a dar el festín, Exacto. se estaban olvidando de lo que tenían que hacer, y ya no estaba reinando el amor, entonces ahí de nuevo Y ya no era un ágape. tenía que ser un ágape. O sea, Tenía que de ser hecho un- ahí dice que si comía mucho, tenía mucha hambre, que comiera primero en su casa, Claro. que comiera primero en su casa y después fuera a la cena. Porque había gente que se desbandaba. Exacto. No faltar el que llega con su pollo frito relleno con pizza, bañado en chocolate, así, una cosa poca así para comer. Oye, yo soy bien bueno para comer, por ejemplo, y en más de alguna ocasión pudo haber pasado que alguien era muy bueno para comer y no se daba cuenta que arrasaba con todo y quedaban algunos abajo de la mesa tratando de comer, pero no alcanzaban a comer. Entonces, por eso mismo Sí. Pablo dice que de cierta manera que cuando coman piensen en los hermanos, pues, en todos, de tal forma que todos puedan comer de la misma manera. Claro. Es que era una vuelta a la cena del Señor, a la cena de esa noche antes de ir a Getsemaní y ser apresado, que era una comida en donde el Señor dejó en claro que en el reino todos podíamos pararnos de la igual manera delante del trono de Dios. Ese era como el gran elemento. Y lo otro es que lo repite, como bien decía Hernán, en el partimiento del pan con los que van caminando camino a Maús. O sea, ese momento donde él parte el pan y ellos se enciende su corazón, vuelve de nuevo al mismo punto. O sea, esto es la iglesia. Estamos todos juntos y en el partimiento del pan y en el que se produzca esta revelación de todo como Jesucristo cumplió todas las cosas, ya estoy en la cena del Señor. No necesito el rito. Sacar Sí. el mueble sagrado, con los vasitos sagrados, con todo sagrado, el pan que lo hicieron con un sello, con un dibujito que diga pan de la cena. Nada de eso se necesita. O sea, era pan normal, con vino normal y con eso ya... Claro, pues a veces pasa haciendo ya comentarios ultra prácticos, la gran mayoría, hablar como que fuera un montón de gente. Nosotros tres llevamos mucho tiempo en distintas congregaciones, distintas hermandades, se puede decir. Y uno ha visto a veces que incluso hay hermanos que, con todo respeto lo voy a comentar, que pueden encontrar incluso ofensivo que uno sirva la cena, por ejemplo, en copas de estas. Claro, Porque está acostumbrado. se han acostumbrado a los vasitos que uno va a comprar, por ejemplo, no sé, acá en Chile, a la Sociedad Bíblica. Son vasitos hechos para la cena y que si uno no lo hace en eso está mal. Claro, queda esa idea. Ahora, la pregunta que a mí se me hace con Que todo lo que todo está... esto, el vaso chico es para que alcance para todos, no tiene ningún otro fin. Claro, o sea, a mí la pregunta que se me hace con lo que estaba mencionando Hernán es ¿de qué momento pasó? Porque todo lo que estaba diciendo Hernán acerca de cómo históricamente la iglesia tomaba la cena del Señor, ¿en qué momento la iglesia pasó de sentarse a comer, algo tan sencillo como sentarse a comer, ¿no?, a formar un ritual de la cena del Señor a tal punto de que, por ejemplo, yo en algún momento, como bien decías tú, estuve en congregaciones donde era un ritual no tan solo el hecho de participar de la cena del Señor, sino que incluso previo a eso, la persona que
hacía la cena, tenía que poco menos limpiarse ese día todo el día, tenía que limpiar los vasos de una manera muy especial y los cubrían con un manto blanco. Y hay de aquel niño que, por ejemplo, ese día, no sé, pues, tocara el vaso que era el de la cena, porque todo era muy como si fuera lo más sagrado del mundo, ¿no? Sí, Entonces, en algunos lugares se cubre la cena sí, y está tapada todo el culto como símbolo de que tiene que revelarse eso. Pero esto es parte de un rito, porque se repite cada vez que se hace, que en alguna incluso una vez al año. Entonces, como muy una vez al año, cuando el Señor dijo hágala todas las veces que quieran. Pero ¿en qué parte pasamos de lo que dice Nana a lo que nosotros hemos visto actualmente? dentro de como la línea histórica, hasta donde yo sé, dentro de la línea histórica de la iglesia, esto empieza a ocurrir, porque no fue como que en el momento ocurrió, no hay como una fecha exacta, pero sí empieza como a ocurrir masivamente cuando salen de las casas. Cuando la iglesia sale de la casa y empiezan a entrar a los templos ya del año 300 en adelante, o tal vez 200 y algo, bueno, todo el rollo Constantino en adelante, 300 y algo. Y entonces cuando empiezan a aparecer las basílicas, los templos que eran de otros dioses empiezan a ser entregados a cristianos, los ancianos se empiezan a volver como cabezas de grupo, de una manera un poco más piramidal, y esto se empieza como a poner más jerárquico. Entonces empiezan todos estos cambios, en donde la cena la entrega el que está a cargo, en donde ya no están todos comiendo, o sea, empieza a haber todo un cambio que es propio de la dinámica de un templo físico. Ahí es donde empezó, porque antes era una comida, porque la iglesia por 300 años se juntó en las casas. Así como Jesucristo lo hizo con los discípulos repitieron exactamente lo mismo, no le añadieron nada. De hecho, ellos tenían claro que Jesucristo tenía un problema con el templo, con los templos de ladrillo, y así que por eso mismo nunca construyeron ningún templo de ladrillo, y todo eran las casas. Entonces en las casas no hay rito porque eran los vasos de la casa, y ahí uno puede entender figuras que hace Pablo, por ejemplo, cuando habla de los vasos de honra. Todas las figuras que hace es porque sabe que los hermanos se juntan en las casas. Nunca va a decir, y ven que en el templo donde se reúnen hay, no sé, un atril para la Biblia, para los rayos, no dice nada de eso. Todo tiene que ver con figuras de las casas porque ahí se juntan. Entonces, ahí empezó como decimos aquí, a guatear el asunto. Empezó el declive de algo que era santo, porque sí le daban la honra que convenía, y en Pablo se ve cuando él les dice esto no lo hagan porque con eso están manchando el ágape. Ahí se ve que sí lo ven como algo importante. En Juan, cuando él habla de la boda del Cordero en Apocalipsis, la está viendo en el Espíritu lo que se produce en la cena del Señor. Se ve todo esto, ellos entienden que es importante, pero nunca lo traducen a un rito. O sea, nunca lo transforman en paso 1, paso 2, paso 3. Claro, y entonces la comida, nuevamente lo digo, no era una parte, sino que era toda la reunión. Y bueno, como lo habíamos conversado hace un rato, es muy heavy pensarlo porque la comida era la reunión. Y nosotros, la iglesia, todos estos siglos, lo fuimos minimizando al punto de hacer la comida una parte cada un año, cada 2 años, o a lo mejor una vez al mes. La cena solamente cada una vez al año. Porque allá, como tú dices, bien dice, era una comida, Claro. donde también había pan y vino, pero había otras cosas para comer. Y ahora cuando eso ocurre, normalmente es cuando termina el culto, pasen al otro lado a comer, una cosa así. Claro, Y en ese momento eso era la reunión. claro, la reunión era el partimiento del pan. O giraba en torno a eso, duraba todo el tiempo. Y un elemento interesante igual, que encontré, quiero hacer algunas lecturas por acá. Un libro bien bueno que se lo recomiendo, que se llama El sendero del cristianismo en los primeros 1000 años, de John Anthony McGuckin. Sí, por ahí lo pueden pillar. Si a alguien le interesa puede preguntar por interno y le decimos de dónde lo sacamos. O lo ponemos en la descripción del video. Sí, porque es muy bueno el libro, la verdad. Sobre todo porque, bueno, paréntesis, parte de las cosas que estamos hablando, la iglesia ignora mucho de su historia. Así, pero como que los hermanos, yo siempre lo digo, los hermanos tendemos a pensar que como que Pedro, el apóstol Pablo y el obispo de nuestra iglesia.
Y ahí está toda la revelación. Y no pasó nada más, en los otros 2000 años no ocurrió nada más. No, nadie predicó, nadie hizo nada, no. Claro. Sí, es muy heavy eso porque desorienta mucho a la iglesia. Ah, O a veces le hace asombrarse de cosas que pasan en la iglesia ahora que dice, oh, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué sé yo? no, o alguien hace algo y dicen, esto es una herejía. Y resulta que la herejía es lo que se está haciendo ahora, no lo que el hermano está haciendo, porque seguramente ese hermano está repitiendo algo de Claro, claro, por ejemplo, pensando en esto mismo, como nos comentaba Isaac de estas reuniones en que él había estado, si alguno de nosotros o de los hermanos que nos están viendo quizás llegara a una reunión donde estuviera la cena ahí nomás, o los elementos de la cena que nosotros llamamos así, el pan y el vino puestos disponibles y no estuviera nadie repartiéndolo o nadie orándolo o nadie consagrándolos para entregarlos, qué sé yo, le parecería quizás súper herégico con esa misma palabra, blasfemo, no sé, todo lo que sea. Y peor si te podéis parar y sacar tú mismo y ir a sentarte. Exacto. Claro, sería horrible. O sea, imagínate cómo sería que nosotros tuviéramos una reunión en la que estuvo ministrando, por ejemplo, Pablo, o Pedro, Juan, en alguna casa por ahí. Quizás, ¿cómo lo veríamos nosotros? De O sea, partida estaría sentado en una mesa, estaría comiendo pan mientras habla, Claro. y estaría con el vino mientras habla, y terminaría la reunión y ellos seguirían comiendo mientras lo escuchan. O viceversa. Imagínate Pablo entrando a una de nuestras reuniones. Se devuelve. Me equivoqué. ¿Dónde es la casa? Sí, ven, voy a leer un poquito como estaba diciendo. Dice, uno de los primeros términos cristianos para referirse al rito de la comunión, como decía Simón delante, era el del fractio panis, o la fracción del pan, probablemente recordando el relato de los discípulos camino de Maús. El término Eucaristía, que los que hayan sido católicos les suena más quizás, acabó suplantándolo, derivado de la palabra griega que significa dar gracias, que era el tema principal de la oración que hacía el que estaba presidiendo el partimiento del pan, que relataba todos los hechos del Señor desde la creación hasta la redención, pasando por la cruz y la resurrección. Entonces, esa parte quería detenerme ahí. Igual hay otros autores, por ejemplo, un libro de Justo González que se llama Historia del Cristianismo, que relata nuevamente la duración súper extensa del partimiento del pan, que era prácticamente toda la reunión, y que explican ellos cómo hacían oraciones o a la vez conversaciones donde, tal cual Jesús lo hizo cuando parte el pan y empieza a recorrer todos los profetas, para explicarle a los apóstoles cómo es que se habían cumplido en él todas esas palabras. La iglesia, según testimonian algunos historiadores, buscaba replicar eso y lo hacían en las reuniones. Entonces ellos comían y mientras estaban comiendo del verbo hecho carne, ¿sí? Como lo hemos hablado en otras reuniones, estaban justamente hablando acerca de cómo el verbo se había hecho carne desde la creación hasta la venida de Cristo, cómo se había culminado el tiempo, cuando él va a la cruz y cómo había iniciado la era mesiánica. Ahora, paréntesis, esto igual es importante porque cuando llevan al martirio a Esteban, y Esteban hace el ejercicio de mostrar todo el camino de Israel hasta Jesucristo, y termina su predicación, digamos, que todos los que lo leen dicen, oye, ¿cómo Esteban hace este recorrido? Bueno, porque la iglesia hacía, como tú lo explicas, hacía ese recorrido cada vez que se reunían, porque Jesús lo había hecho con los caminantes de Maús. Entonces cuando Esteban repite el mismo relato que se hacía en las reuniones en las casas, y al final termina diciendo, duros de servir, ¿cómo no se dan cuenta que tienen que dejar el templo? Y bueno, lo apiedran, y se transforma en el primer mártir de la iglesia. O sea, el símbolo de él, o su historia, es completamente lo que la iglesia era. Él era alguien que servía a las mesas, alguien que se ocupaba de ayudar en estos momentos de la comida, era alguien que era lleno del Espíritu, era alguien que conocía el relato de cómo se había cumplido todo hasta Cristo, y era alguien que entendía que el templo ya se había terminado. Sí, igual es interesante ese tema del fin del tiempo. Hay una parte por acá, dice, en este sentido, la escatología cristiana, la insignificancia final del tiempo, distancia lineal en el plan de Dios para la vida del mundo, como género vital del pensamiento, permanece viva en la liturgia, a menudo cuando ha disminuido y se ha oscurecido muchas otras áreas de la vida cristiana posterior. Por este enredo que leí recién, tiene que ver con que para ellos era como un suceso escatológico el momento del partimiento del pan,
en el que ellos estaban, me asombró mucho eso porque como estuve como comentando harto esa idea de Jesús saliendo del mundo y este ir al fin del mundo, porque la iglesia cuando participaba del partimiento del pan estaban conscientemente ellos comiendo el fin de la era anterior. Y estaban celebrando el hecho de que estaban en la era mesiánica. De hecho, hay otro elemento importante del partimiento del pan o de la mesa del Señor, y es que Jesús había dicho muchas veces que el reino de los cielos era semejante a una mesa y a un banquete. Sí. Entonces para ellos el estar partiendo el pan era estar en el reino. Estaban experimentando el reino de Dios, sentándose en la mesa y partiendo el pan y comiendo. Estaban haciendo vida a muchas de las parábolas del Señor. No, y se cumplía lo que Jesús les dijo a los discípulos: no volveré a comer esto hasta que lo tome nuevo con ustedes en el reino. Claro. Les dice. Y obviamente ahora hay interpretaciones, que eso va a pasar en muchos años más, pero en realidad la iglesia originalmente, como tú dices, cada vez que cenaba decía: estamos tomando este vino nuevo, porque Jesús también había hablado del vino nuevo, este vino nuevo que es la nueva etapa, la era Ha venido el mesiánica. reino de Dios y estamos en la era mesiánica, tal cual. Y Jesús está en medio nuestro mientras comemos. O sea, la presencia de Él en el Espíritu Santo. Sí, de hecho, me parece que justo González en esta historia del cristianismo, él dice que había un tipo de comida judía en ese tiempo que era como de este periodo en que los judíos empiezan a hablar mucho del mesianismo después de Babilonia y empiezan a enfatizarse más de las profecías mesiánicas, en que ellos comían justamente y conversaban acerca de la mesa del Mesías o algo así, y cómo y cómo iba a venir la era mesiánica, y cuando esa era viniera ellos se iban a sentar a comer con el Mesías. Y entonces, claro, la primera iglesia, obviamente todos sabemos, eran judíos y ellos estaban ultra conscientes de haciendo eso. Exacto. Incluso dicen algunos autores que ellos lo mencionaban solo como el partimiento del pan sin mayores detalles, porque ellos sabían que lo que estaba declarando, lo que estaban haciendo, era algo súper violento para la época. Ellos estaban diciendo: el Mesías vino e instauró su reino. Y nosotros estamos sentados en su mesa. Y lo estaban haciendo cada vez que estaban comiendo. Ahora, yendo a otros elementos, por ejemplo, habían hermanos que presidían el partimiento del pan, que me viene el decir cena, pero quiero decir partimiento del pan. Y ellos lo hacían, como decía adelante, haciendo relato constante de cómo el Señor había cumplido cada una de las profecías, cómo había venido el reino. Pero luego había un momento en que había una oración de gratitud como para terminar, y entonces había una apertura, y lo dice la Didaque, pueden buscarla en Google, Didaque, la doctrina de los apóstoles, la van a encontrar. Buscan el apartado de donde aparece la cena, me salió la cena nueva. Y van a encontrar al final como el hermano que escribe la Didaque dice: bueno, y luego de que el hermano que está presidiendo el partimiento del pan termine de dar gracias, los profetas que están en la reunión tienen libertad para levantar todas las oraciones de gratitud que quieran, dices. Y eso también era parte del partimiento del pan. O sea, el partimiento del pan tenía una duración prácticamente infinita, ni corta ni larga, pero podía durar lo que fuera. Definitivamente no era nuestro ritual de 10-15 minutitos que hacemos ahora, era otra cosa. Sí. Y reitero, era prácticamente toda su reunión. Entonces creo que, no sé, debiéramos poner en un lado nuestras reuniones de auditorio con las filitas de sillas, ¿cierto? Todos los hermanos sentados aplaudiendo, cantando y sentándose a escuchar a unas personas que cantan adelante, qué sé yo. Y al otro lado las mesas de los hermanos partiendo el pan por horas, hablando acerca de cómo Cristo había cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento, hablando acerca de cómo ellos estaban en el reino de Dios, acerca de cómo ellos estaban en la nueva era del Mesías, y dando gracias por eso, con los profetas después profetizando libremente como parte del partimiento del pan, pero en las mesas, en las casas, y son unos universos totalmente diferentes. Exacto, son como dos reuniones totalmente distintas. De hecho, mientras te escuchaba pensaba, me acordaba de que también la participación de las mujeres dentro de la reunión, cuando estaba la iglesia en las casas, era abundante. O sea, mujeres que presidieron la cena,
mujeres que eran ancianos de la congregación, mujeres que, como bien el Señor lo enseñó y como Pablo lo reafirma también cuando dice no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, o como Tomás también lo dice en el Evangelio de Tomás cuando dice que el Señor le dice a Tomás: cuando entiendas que no hay hombre ni mujer, entonces el reino ya entendiste el reino. O sea, entendiste que delante del trono no hay diferencia. Y eso ocurría en las casas, pero hay un corte abrupto, de nuevo en el año 300 cuando aparecen los templos, porque entonces empiezan a poner a los hombres dentro de solo los hombres presidir. Y las mujeres van quedando cada vez más rezagadas porque la casa era el ámbito donde ellas se manejaban, por cultura, digamos. Y durante los 300 primeros años uno ve, por ejemplo, los relatos de Jesucristo a María, que está ahí en medio, y Marta por otro lado haciendo lo suyo, mientras se reunían y iban a comer, pues. Entonces normalmente la mujer era la que se manejaba bien en qué se necesitaba en la casa. Y cuando habían reuniones en las casas, obviamente las hermanas se manejaban mejor que los hermanos. Y entonces había una participación fluida, constante. Cosa que se cortó o se empieza a morir ya después cuando aparecen los templos físicos. Y después vuelven a aparecer estas participaciones, pero siempre poniendo escalas, digamos, con escalas más bajas. Digamos, sujetándose a la cultura del momento y no sujetándose, digamos, a cómo Jesucristo había planteado el reino de Dios. Sí, hay un tema ahí con otro elemento que remarca bastante el autor de este libro, y es que para ellos era un reafirmar constante de la unidad y, claro, y de la igualdad de todos los hermanos. Como un ejemplo de este pasaje cuando Pablo dice: porque siendo uno solo el pan, somos todos un solo cuerpo. Entonces, dice esa frase de Pablo, dice el hermano que escribe acá, tiene muchas aristas, dice, muy profundas de lo que él está diciendo, porque de partida, tal cual Jesús había dicho: el que come de mi carne y de mi sangre tiene vida eterna. Ellos estaban diciendo que cualquier persona en cualquier época, por ejemplo, que comiera de ese pan, era un solo cuerpo conmigo que lo estaba comiendo ahora. Exacto. O sea, sí, una cuestión muy profunda. O sea, el que está sentado ahí en el año 64, supongamos, comiendo el pan con Pedro, es uno con el hermano que está comiendo ahora en Temuco, en su casa, mientras está buscando al Señor. Es un solo cuerpo. Él está vivo en lo eterno y es un solo cuerpo justo en ese momento. Y además también en el espacio, ¿cierto? Con el hermano que está no sé, en Colosa, con el hermano que está en Antioquía, etc. Son uno solo justo en ese momento. Y entonces se dice que también, cuando esa palabra era un ritual de unidad, o sea, era la unidad de la iglesia, no solo por el hecho de que estaban comiendo juntos, sino que ellos, y ahí ocupando una palabra más nuestra o de este tiempo, estaban como profetizando su propia unidad con el Mesías constantemente, mientras estaban partiendo el pan, no cesaban de hacerlo. Sí, y el hecho de que la mesa, de sentarse junto a la mesa, era culturalmente en ese momento visto como un lugar de igualdad, donde, por ejemplo, si yo invitaba al sirviente a sentarse conmigo a la mesa, era muy raro porque le estaba diciendo somos iguales. Y por eso cuando Cristo empieza a hacer esto de sentarse a la mesa con todos, publicano, fue tan mal visto. ¿Por qué se sienta a la mesa con los pecadores? O sea, eso era horrible, claro, para un rabino, un rabí en este caso, que se sentara con ellos porque le estaba diciendo somos iguales. Pero era que Cristo estaba llamándolo a ellos hacia arriba. Y esto entonces, esta cultura de la iglesia de igualdad, se repetía, y tal como dices tú, se profetizaba, se manifestaba continuamente en la mesa. Desapareció la mesa y desapareció la igualdad y empezamos a construir escalones hacia arriba. Claro, y de hecho hay un asunto con la gracia igual, pensando en esta parábola de Jesús respecto del reino, cuando dice que el reino es semejante a un hombre que hizo un banquete, ¿cierto? Y mandó a llamar y hubo gente que no quiso venir, otros que no estaban bien vestidos, bla, bla. Pero hay un punto en que el Señor manda a llamar y se tráiganme a los cojos, a los enfermos, y que ellos se van a sentar en la mesa de mi reino. Entonces después cuando ellos dicen el reino ha venido, nosotros estamos sentados en esta mesa, es como, por eso Pablo dice, a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios, al igual, o sea, igual esa mesa, para el que hubiese escuchado esa parábola de Jesús, que a la vez era una profecía de Jesús, o sea, esa mesa era todo eso, o sea, era Jesús anduvo por Israel convocando a venir al banquete, no quisieron venir y nosotros somos los que Él llamó por su gracia. Exacto. Nosotros somos esos cojos, nosotros somos esos enfermos, nosotros somos esos que están tirados muertos, nosotros somos ellos y entonces nos encontramos aquí en nuestra fragilidad. Como dice, quizás sea raro citarlo acá, pero como dice Dante Gebel, nosotros somos esa gente rota. Claro. Él dice, nosotros tenemos algo en común, ¿cierto? Todos los que estamos acá somos pura gente rota, estábamos todos rotos y el Señor nos tomó. Y claro, la mesa era la afirmación de eso, porque Jesús había dicho que los que se iban a acabar sentando eran los enfermos, los cojos, qué sé yo. Y entonces nuevamente... La figura de Mefiboset que hace David también, David como Exacto. Cristo y Mefiboset como el invitado. Claro. Sí, de hecho es interesante eso porque, por ejemplo, la didaque, nuevamente como un ritual mesiánico, entre comillas, la didaque en las oraciones que hacen, que le llamaban anáfora, menciona constantemente a David. O sea, ellos dicen que están como sentados en la mesa, no recuerdo, pero es como vinculan a Cristo con el linaje de David. Entonces eso ya en el mundo judío estaban diciendo, estamos en la mesa del Mesías y esto se terminó. Y claro, lo que hace Esteban, como decía adelante, ya es muy explícito, pero en el fondo era lo que la mesa misma, a la cual él servía porque era un diácono, la mesa misma estaba diciendo eso. Es que por eso no lo podía negar. Y Claro. por eso cuando empieza, de hecho la acusación cuando lo llevan es que él está predicando contra el templo. Así llevan a Esteban. Él está predicando contra el templo. Y uno dice, ¿por qué está predicando contra el templo? No, lo que pasa es que Esteban era parte de la iglesia y la iglesia poco a poco, porque al principio los apóstoles iban al templo a orar. Claro, O sea, no es que de un día para otro ellos le dieron la espalda al templo, poco a poco fueron entendiéndolo en la medida en que el Espíritu Santo iba recordándole las cosas que Jesús les decía y en la medida en que ellos iban practicando el reunirse en las casas, como Jesucristo se lo había hecho durante los 3 años, lo fueron practicando y entonces cada vez se volvió más radical, al punto que ya no tenía sentido el templo. Bueno, Pablo después va a ser el que definitivamente dice, esta cuestión no tiene sentido, la iglesia es una y somos otra cosa. de hecho hay un historiador, me parece que este hombre González que nombré adelante, que él dice que muchas veces cuando se habla de los griegos en el Nuevo Testamento, no está en realidad hablando de griegos, sino que el original dice como los helénicos, y están hablando de judíos que tenían como costumbres más griegas. Entonces, y cuando habla de los judíos que eran así como judíos más judaizantes. Y entonces este hombre dice que Esteban, por su nombre griego, que se llamaba Estéfanos, Claro. debe haber sido un judío, claro, judío de sangre, todo el asunto, pero que pertenecía a líneas más helenizadas de los judíos. Y entonces que el Señor usara a él mismo para denunciar al templo y todo el asunto era más ofensivo todavía para Israel, porque los que lo estaban apedreando lo miraban a ellos como impuro, como que despreciaban a los santos y qué sé yo, hasta por su mismo nombre, por el hecho de que él tenía un nombre griego, en lugar de llamarse Isaac o Abraham o qué sé O yo. Saulo, como Claro, que estaba ese claro, también. claro. Entonces es súper heavy, o sea, si uno empieza como a mirar el detalle, está todo lleno, pero lleno de muchos detalles, pero el tema de la mesa, para volver a lo que nos reúne siempre, ¿No? Y aparte, está en medio. cuando Esteban empieza a ser apiedrado y empieza a repetir las mismas palabras que Jesucristo, que sabemos que Jesucristo dijo en el Sanedrín, cuando Jesucristo lo acusan de ir contra el templo, porque por eso lo llevaron a la muerte, porque él hace la cena en Jerusalén, ¿verdad? Él hace la cena dentro de Jerusalén, no la hace afuera. Todo su ministerio lo hizo afuera, pero la cena entró a Jerusalén, sabiendo que con los romanos no era seguro estar, porque estaba lleno de romanos Jerusalén, donde estaban, digamos, los grupos de romanos más grandes estaban en Jerusalén, y 2, tampoco era seguro con los mismos judíos porque ya lo estaban buscando. Entonces cuando él va a Jerusalén, el ambiente no era bueno cuando él cena con los discípulos, por eso están como en una especie de penumbra anímica en ese momento. Pero el tema es que cuando él está ahí y hace el partimiento del pan y todo esto,
y luego lo llevan a la cruz. Sabemos por Juan que Jesucristo dice algunas cosas, lo acusan, lo llevan los guardias del templo, no fueron los romanos los que lo llevaron fueron los guardias del templo los que lo toman en Getsemaní y se lo llevan, donde el Sanedrín. Y ahí Jesús dice algunas cosas que Juan escuchó, solo él escuchó y está ahí en el Evangelio de Juan. Y una de esas cosas es que él va a venir en el cielo, sentado, dice así, diciéndole, porque le preguntan, tú vas a destruir el templo, le hace la pregunta, tú eres el Mesías, y ¿qué onda? O sea, solo el Mesías puede destruir el templo. Solo el Mesías puede irse contra el templo. Entonces Jesucristo responde con esto, de que él lo van a ver viniendo, y esas palabras, como sabemos, Juan las escribe muchos años después. Pero en la muerte de Esteban la repite literal. Entonces uno dice, ¿de dónde sacó eso Esteban? Si Esteban no estuvo esa noche, cuando él es apiedrado, todavía Juan no escribe el Evangelio. Bueno, porque es el Espíritu Santo que estaba anunciando, lo primero en Cristo y luego en Esteban al mismo momento, acerca de que el cuerpo ahora no era el templo, el cuerpo, y volviendo a la cena, es el del Mesías que está sentado en lugares celestiales, que ya está gobernando, que ya está sentado en el trono, y entonces eso es lo que Esteban ve antes de morir. Es como que Jesús le dice, o el Padre le dice, te están matando por el templo, pero ahí está tu morada, o sea, el cuerpo es tu morada, este es tu lugar. Entonces, ese repetir continuo de cenar cada vez que se reunían, claro, los mantenía ellos todo el tiempo conscientes del reino. Hay otro elemento que igual es interesante de pensar, que en esta época en la cual se instaura el banquete de la mesa del Mesías, por decirlo de otra forma, que nos abra un poco la cabeza a todos de lo que esto es. Había en la época la costumbre de restaurantes cultuales, ¿sí? No se ocupaba ese término en esa época, restaurante sobre todo, pero los historiadores lo mencionan así, y eran especies de restaurantes que tenían los griegos, donde se comía comida sacrificada a los ídolos. Por eso los apóstoles, sobre todo Pablo, que era el que más viajó, hablan todo el tiempo de la mesa del Señor, por ejemplo, versus la mesa de los ídolos, o de no comer lo sacrificado a los ídolos, o es uno de los poquitos elementos que el primer concilio ahí en Jerusalén decide exigirle a la iglesia en las otras naciones. Es cierto que se abstengan de comer sangre, que se abstengan de fornicación y que se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos. Porque era común que había lugares para ir a comer y adorar comiendo. Era algo común en la época. Entonces es bien interesante cómo la mesa del Señor entra en un choque directo, ¿sí? con esas otras mesas de los ídolos de la época que estaban alrededor. No sé cómo se puede ver eso, pero es bien interesante. No, se me viene a mí a la mente el culto a Mitra, por ejemplo, que ya estaba en el Imperio Romano en ese tiempo, o por lo menos la semilla de eso, que tenían comida, incluía cierto grado del mitraísmo, incluía comida. Y obviamente culto a dioses griegos también incluían comida. Claro, estos rituales egipcios que se parecen mucho a la forma en que la Iglesia Católica hace la Eucaristía. Exacto, con que el hecho de que saque un pedazo del dios no sé cuánto y entonces lo comemos. Y igual pensaba en algo que pasa, por ejemplo, en algunos países, como cuando hacen el San Fermín en España, que el toro finalmente se va al matadero, el toro que corre y está consagrado a San Fermín, va al matadero y al final termina en la carnicería. En ese tiempo igual los animales que eran llevados al sacrificio terminaban las partes de la carnicería. Y está la recomendación esa de Pablo. ¿Cómo así preguntar? Come y no preguntéis a quién lo sacrificaron, tú come mejor decir. Por motivo de conciencia, dice. Claro. O sea, para no sentir que está adorando algo que no es nada, porque él dice al final el ídolo no es nada. Y claro, yo pienso, digo, Pablo entrando como en una completa conciencia de que el Padre es dueño de todo, dice, toda esta cuestión es una mentira. Así que come sin preguntar. Sí. Pero tampoco te vayas a meter a un restaurante que se sabe que ahí está exclusivamente para eso, porque entonces sí estás poniendo tu conciencia y tu fe en eso.
Claro, de hecho, a mí me pasó, bueno, dos cosas, quizá algunos se hayan fijado, todos los alimentos kosher, ¿cierto? Como la mayonesa Kraft, por ejemplo, que Ya, dice tiene un sí. sello kosher porque está preparado según como normativa judía, pero también andan otros alimentos por ahí dando vuelta. A mí me pasó una vez con hay una marca de pollo que vendían en un supermercado acá, pollos congelados. Marca española. Puede ser, el tema es que lo que me pasó fue lo siguiente, que yo iba a tomarlo y sentí mucho rechazo, así muy fuerte, fue como que no podía tomar la bolsa así. Y el señor me habla, fue muy raro, me habla y me dice que mirara cómo lo habían preparado o algo así. Entonces empiezo a mirar la bolsa y decía que había muerto según unos ritos musulmanes. Es el rito halal. El rito halal, claro, tenía un sello así como el sello kosher que traen algunos alimentos judíos. Este pollo, que es una bolsa naranja, por si alguien lo ve por ahí, bueno, no es para psicosearse por eso, pero a mí me pasó eso. Tenía el rito halal. Y fue bien heavy porque yo no me lo esperaba, yo estaba sacando el pollo y me lo iba a llevar, pero como que en ese caso, para el Espíritu Santo sí fue muy importante que me paró y me hizo mirar la bolsa y cómo lo habían preparado. Así que dije, ok, gracias pollito que se... Lo que pasa es que el halal original, no sé cómo será en el caso de alguna empresa, pero el halal original de los tiempos antiguos era sacrificar al animal mirando hacia la Meca. O sea, se desangraba mirando hacia allá. A lo mejor un bolívar le hacía esos pollitos. Por eso, y De hecho, si tenía el normalmente, sello puede ser que sí. yo me enfermé con esos pollos. Oh, por qué eso, heavy. por eso sé todo ese asunto. Me pateó el estómago con esos pollos. El asunto es que normalmente hay mucha venta de eso en países donde Donde hay alta migración. y donde termina después el Ramadán, termina el ayuno del Ramadán y ya comen de nuevo y obviamente tratan de comer cosas con rito halal. Pero entonces ahí viene la consigna de Pablo, si vas a comer, Claro, no pregunte. no preguntes, cómete el sushi feliz, cosas así. Sí, había como unas preguntas que teníamos, Isaac, por eso. Sí. Sí. Como ya con una bajada como muy práctica, así. Sí. Quizás Sí. algunas se han respondido en lo que hemos conversado, pero... Sí, yo creo que sería muy bueno recapitular un poco lo que ha sido los programas en sí. Estoy seguro que más de alguno de ustedes en algún momento en esta misma conversación les surgieron ciertas preguntas que la idea es que las podamos responder entre todos. La primera pregunta es, ¿quién puede tomar Y la cena? Los camarógrafos igual pueden responder. Los camarógrafos también. Bueno, ¿quién puede tomar la cena del Señor? Estoy seguro que en alguna oportunidad alguien se habrá preguntado. Por ejemplo, si alguien va por primera vez a una reunión donde están los hermanos, entonces, y están sirviendo la cena del Señor, el pan y el vino, entonces una persona que viene por primera vez puede tomar de la cena del Señor sin ningún problema. Simón, ¿qué piensas tú? Yo pienso que hay un solo requisito, digamos, para participar de todas las cosas que vienen del cielo y es reconocer el señorío de Cristo. Digamos, así es como uno es salvo, como dice Pablo, si creyera en tu corazón y confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo. O como lo hace el ladrón también al lado de Jesucristo cuando Jesús le ofrece entrar al reino. Y yo pienso que ese es el único requisito. O sea, no veo otro requisito en ningún momento, digamos, explícito. Y yo digo que ese es el requisito para que la persona pueda entender lo que está haciendo. Claro. O sea, pongamos en el caso que estamos ahora mismo acá y alguien viene y nosotros estamos cenando, entonces si él quiere cenar, yo tendría que preguntarle si él puede reconocer a Cristo como Señor, porque si no va a estar solo comiendo pan. No va a estar entendiendo lo que está ocurriendo. O sea, yo creo que ahí se conecta mucho con lo que estabas comentando, de que efectivamente la iglesia hacía un recorrido de cómo Jesucristo había cumplido las promesas Sí. y se había sentado en el trono o en medio de la comida. Si yo soy alguien que entraba a una de esas casas y escuchaba ese recorrido que me estaban relatando, obviamente sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ahora no es así, porque ahora uno entra a un culto y pueden estar hablando del amor de Dios, no necesariamente de lo que Cristo hizo al cumplir todas las cosas. Entonces, claro, o puede ser un tema muy distinto, no sé, el tema puede ser cómo librarse de la ansiedad. Por ejemplo, el pastor está predicando cosas así. Está bien, lo recibo, pero no me da pistas de lo que va a pasar después. Entonces termina la predicación,
ahora vamos a cenar. Y ahí el nuevo, que está recién, dice, bueno, yo podré tomar, no sé, ¿cuál es mi parte aquí? Y ahí yo creo que sí, en un caso así, sí habría que decirle, hermano, tú vienes así porque vienes a buscar a tu mami que está en la reunión, o tú reconoces el señorío de Cristo en ti. O sea, ¿es tu Señor o no? Sí, listo, pase, coma. Es una oportunidad, la cena es una oportunidad de transformación. Y bueno, junto con esa pregunta es, ¿qué requisito tiene alguien para poder comer de la cena del Ahí va Señor? a ser un ping-pong de Hernán. Sí, ¿Por qué? Porque solo lo menciono porque en más de algún lugar yo he ido donde las personas que son parte o hacen parte de la cena del Señor tienen que o bautizarse o haber dicho alguna oración frente de los hermanos o tener ciertas conductas o incluso en algún momento se disciplinaban los hermanos diciendo usted no va a comer de la cena del Señor porque cometió X cosa. Entonces en realidad, ¿qué requisitos tiene alguien para poder comer de la Que cena? sacarte de la cena es comulgarte. Y hay lugares donde sí, yo lo he escuchado que sí lo han hecho. Sacarte de la cena es comulgarte, es decir, que tú no eres parte del cuerpo. Así. Porque ese es el tema, este es el cuerpo. claro. Si tú no puedes comer, tú no eres parte del cuerpo. Y ese es el punto delicado. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para sacarte del cuerpo? Sí, hay gente que tiene autoridad, digamos, un ministro del Señor tiene autoridad, claro. Pero tú tienes que haber demostrado que ante la voz de Dios te rebelaste. Claro. Ya no es tu Señor. Y obviamente un recién convertido no se sabe eso, está recién llegó. Entonces lo mejor es que sea transformado. O por ejemplo, si una persona cometió algún pecado, ¿no? Entonces se siente indigno de venir a la mesa del Señor o de comer el pan y el vino porque cometió algún pecado. Pero me acuerdo del versículo que dice Juan, que si alguno hubiese cometido algún pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Entonces, y podemos venir al Señor, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y nuevamente venir a la mesa del Señor. Es que el que alguien haya pecado no es una condición para no venir a la cena, porque precisamente la cena te recuerda el sacrificio de Cristo, y el sacrificio es por los pecadores. Sí, de hecho, bueno, pensando en los requisitos, el tema de que alguien no haya cometido un pecado, por ejemplo, para poder cenar, que uno puede haberlo escuchado perfectamente, o quizá algún hermano que no está viendo puede haberse retenido el mismo de cenar por eso. Es que porque uno no va a encontrar eso, ningún apóstol diciendo eso nunca, y también por el hecho de que, por ejemplo, dice Juan que si decimos que no tenemos pecado le hacemos el mentiroso. O sea, si en algún manual de alguna iglesia está que todos los que cenan no tienen ningún pecado, se están mandando el pecado con su propio manual. Claro. Están parados adelante pegándose Están contradiciendo. una ofensa, una blasfemia, todo lo que quieran, lo están haciendo al decir que ellos están cenando porque no tienen pecado. Es súper heavy. Y lo otro también, Jesús mismo, él compara o equipara quizás el pecado con la enfermedad, ¿cierto? Con el estar enfermo. Y él dice que él trae a su mesa a los enfermos, o a los cojos, por ejemplo. Sí. Y la cojera era una figura en el Antiguo Testamento de alguien que le cuesta... Está desahuciado. O un cojo a alguien que le cuesta como vencer en un área, podríamos decirlo de alguna manera. Era eso en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando me parece en Isaías, ¿cierto? Del camino de santidad, donde la persona al caminar en ese camino puede sanarse, pero viene como cojo. Sí. Entonces creo, tal cual decía Simón, que es una oportunidad, ¿cierto? De ser transformado, de recibir vida eterna por el comer de la carne y la sangre. Ahora, igual había otra cosa que estaba pensando. En la Biblia uno no va a encontrar el requisito del bautismo, por ejemplo. Nunca dice alguien, no, nadie puede cenar si no está bautizado. No lo va a encontrar nunca. Pero, si en documentos antiguos, habían algunos como instructivos que sí pedían el estar bautizado para poder participar del pan. Pero está el tema de que, nuevamente, al igual que pasa con la cena, había una distancia muy corta entre que alguien se rendía al Señor y era bautizado en ese tiempo. Es inmediato. Era una cosa inmediata.
Porque, y aquí hay un término que tengo por acá, era un sacramento, que a los que fueron católicos quizás les va a sonar harto, pero para ellos sacramento quería decir otra cosa, quería decir el juramento que hace un soldado, un juramento de lealtad, un juramento de fidelidad o de entrega total. Entonces para ellos... De señorío al final. De señorío al final. Entonces, claro, el que creía lo que creía era que Jesús era Señor, que es lo que les dice Pedro a los judíos, ¿cierto? En la primera prédica después del derramamiento del Espíritu. A este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y ustedes lo único que pueden hacer es arrepentirse. Y entonces es interesante porque antes de que Jesús fuera a la cruz, el arrepentimiento tenía que ver, ¿cierto?, con que el reino estaba a la mano, ¿cierto? Lo que había que creer ahora, pues el cambio de mentalidad tenía que ver con que el reino estaba aquí enfrente de nosotros. Después, obviamente, eso sigue siendo cierto, pero ahora Jesús ha sido hecho Señor y Cristo. Ahora ese reino tiene rostro total. La identidad del reino con Cristo, que claro, ya estaba antes de la cruz, pero se ha afirmado totalmente, ha sido reconocido Hijo de Dios con poder, como dice Romanos, por el Espíritu de Santidad al resucitar. En la resurrección, exacto. Claro, y entonces ahora el arrepentimiento es reconocer que Él es Señor sobre todo. Y entonces cuando yo me bautizo estoy jurándome a ese señorío. Sí. Y estoy haciendo lo mismo al comer de su carne y su sangre, como decíamos delante, la mesa no es un ritual, sino que es toda la mesa, y para ellos, porque Jesús lo había enseñado así, la mesa era casi el reino mismo. Era sentarse a esta boda donde yo me inclino como iglesia a sujetarme a Cristo. Como esposo. Como esposo. Yo creo que igual el temor de repente pasa con el tema de si pecado o no pecado, pasa por lo que Pablo dice, de que el que come indignamente, juicio come y bebe para sí. Y ahí es donde aparece tenemos que evitar que alguien coma indignamente. Pero ese indignamente está relacionado con no discernir el cuerpo. O sea, con no saber que esto es el cuerpo de Cristo y que por lo tanto necesito sujetarme a ese Señor para ser parte. Es la relación de una esposa. O sea, la esposa es uno solo con el esposo. Participa del cuerpo del esposo solo ella. Solo ella participa del cuerpo del esposo porque tiene un pacto con ese esposo y porque le pertenece. O sea, y por eso puede hacerlo. Y yo pienso que ese estar hablando acerca como dicen los historiadores, desde la creación hasta la cruz y la resurrección, tenía que ver justamente con que la indignidad radicaba mucho en el no entender qué era lo que estaban haciendo. Con el no discernir el cuerpo, pero que iba... a veces uno ha visto el discernir el cuerpo de otra forma, a veces lo ha vinculado a no discernir a los hermanos, qué sé yo. O romper los vínculos con los hermanos. Y que puede estar bien, y de hecho está bien, pero incluso esos vínculos con los hermanos son al final una ramificación de la identidad de Cristo. Exacto, sí. Y entonces ellos... Una aplicación de una idea más profunda. Claro, ellos se ponen a hablar de por qué Cristo es Cristo en cada vez que lo hacen, porque justamente ellos necesitaban meterse en eso, necesitaban adentrarse en eso para realmente hacer lo que se supone que estaban haciendo, y de hecho lo estaban haciendo. Sí, claro. Y yo creo que el tema de discernir bien el cuerpo de Cristo tiene que ver con darle el valor que realmente tiene. O sea, no estamos comiendo un simple pan, no estamos tomando un simple vino, sino que cuando el Señor entrega el pan y el vino, le dice: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Esta es mi sangre. De un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Entonces, el venir y partir el pan no es lo mismo que uno se siente a comer X cosa, ¿no? Cortar la torta del cumpleaños. Exacto, claro. O sea, exacto, cortar la torta del cumpleaños, sino que estamos sentándonos en la mesa del Señor y estamos comiendo. Por lo tanto, hay un poder en el hacer eso, ¿no? Entonces, el no creer en ese poder, creo que tiene que ver con no discernir el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque ahí está el poder del Señor, ahí está la dimensión del reino del Señor, en su cuerpo, en su sangre, ahí está el pacto,
Entonces yo creo que más que todo tiene que ver con eso, no discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y una cosita igual que me estaba pensando y me asombra igual el hecho de que claro, alguien podría decir, pero entonces por lo que estamos diciendo de que la mesa como extensa todo el rato, que la reunión era toda, están quitando como los santos a la Santa Cena, que también tiene ese nombre, ¿cierto? Y creo que no es eso, sino que tiene que ver igual con el hecho de cómo para el Señor son muy importantes cosas sencillas o pequeñas a veces, que para el Señor son como muy valiosas, son muy importantes. Y claro, el hecho de que pudieran, por ejemplo, comer varias veces hasta saciarse, o pudieran beber vino varias veces, quizás, no le quita en absoluto la santidad a la situación. Es que ahí empieza a ramificarse muchos elementos que tienen que ver con cómo se entiende la iglesia y cómo se entiende el reino y cómo se entiende el mensaje al final de Jesucristo también, que se empiezan a ramificar de esto. Y uno de esos es que la gente en general, por cultura, cree que mientras más rito, más santo. Y Cristo no cree eso. O sea, uno ve los extraños de Jesucristo, su mensaje, malo el que dicen los apóstoles, y ellos ven que el rito produce corrupción. O sea, lo que él dejó fueron elementos, como bautizarse, como pan, vino, en fin. Pero estos estaban introducidos en un ambiente cotidiano, porque el mensaje no era voy a ir a hacer un rito a un tal lugar y luego me devuelvo y sigo haciendo mi vida. El mensaje era el reino está presente en todo momento de tu vida. Claro, de hecho nosotros, por ejemplo, no sé, quizá alguien antes de bautizar santificaría el agua, por ejemplo. Que es algo que uno no está mal derechamente, pero igual tiene que ver un poco con esa búsqueda de hacer un ritual. O sea, lo que pasa es que hay un ejercicio, digamos, donde necesito ser consciente de lo que estoy haciendo. Claro. Y entonces la cena, como tú bien explicabas, estaban estas oraciones de gratitud antes de comer, para que no sea como dice, no sea que partir el pan como partir la torta de cumpleaños. Claro. Hay una diferencia. La diferencia está en que cuando oro y doy gracias, hago la diferencia. Soy consciente de lo que estoy haciendo, estoy presente en el lugar, no estoy con mi mente en otra parte. Lo mismo en el bautismo, o sea, cuando el hermano entra al río y ora, los ancianos entran, lloran, Señor, aquí vamos a bautizar, y están siendo conscientes. Y los demás entran y se bautizan, el río va a seguir fluyendo, el agua va a cambiar todo el rato, o en una piscina o lo que sea. En la piscina después se van a ir a bañar seguramente, o se bañaron el día anterior otra gente. Si el tema está que necesito ser consciente de lo que está ocurriendo en ese lugar, ¿para qué? Porque la fe es eso. Sí, igual pienso eso, que tanto en el tema del bautismo como en el tema del partimiento del pan, que son los dos como instancias rituales, entre comillas, que Jesús nos deja. O sea, los sacramentos que le llaman. Claro, que Jesús nos deja. En los dos casos está el asunto con el creer primero, ¿cierto? Porque dice, el que cree y fuese bautizado, por ejemplo. Y Marcos parece que lo dice así, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero bueno, es el que creyere. Y cuando Jesús habla de que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, parte diciendo primero el que cree en mí. O sea, siempre está el creer, que al final es ese ser consciente del que estaba hablando, ser consciente de Cristo, ser consciente del Padre, ser consciente de lo que estoy haciendo, creer, y entonces eso me introduce como en otro ámbito respecto de lo que estoy haciendo. O sea, y el pan es pan, como decíamos delante cuando estábamos conversando, el vino es vino, pero causa de la fe y por el Espíritu Santo estoy comiendo la carne del Señor, estoy bebiendo la sangre del Señor. Y tal vez para algunos hermanos puede ser nuevo, pero yo sé que para muchos hermanos, hace ya muchos años, les es cotidiano estar en un restaurante, estar juntos, estar conversando cosas del Señor y de repente traer el vino, traer el pan y cenar. Claro. O sea, tener la comunión ahí, en el restaurante donde el cocinero no tengo idea quién es, en donde capaz que compraron el pollo ese que estábamos hablando delante, no sabemos. Pero la diferencia es que ahora estamos siendo conscientes de que estamos comiendo todos juntos y la presencia del Señor está aquí. Entonces, eso hace una gran diferencia porque esa era al final la idea de Dios, o en este caso de Jesucristo, con su iglesia. Una iglesia que salía de los rudimentos del mundo, pero estaba en medio de las personas, porque de otra forma no se puede ser luz en medio de las tinieblas, ni se puede ser sal
que impide la corrupción. Entonces, pero para eso había que tener conciencia de que Dios estaba conmigo en todo lugar. Y eso era fe. La fe es, como a veces lo repite muchas veces Emerson, la fe es, y quiere decir que solo si soy consciente estoy teniendo fe. Si tengo conciencia de su presencia aquí, o sea, sé que Él está aquí, entonces solo ahí estoy teniendo fe. Ahí es cuando alguien dice, no, es que me va a durar la fe de ayer. No te va a durar, la fe de ayer no te va a servir. Fuiste consciente ayer, pero hoy día también necesitas hacerlo. Y ahí es cuando cambia, creo yo, tanto en el bautismo como en la cena, el elemento se vuelve distinto en mi conciencia cuando lo estoy comiendo. Porque hice el ejercicio de dar gracias, por ejemplo. Hice el ejercicio de recordar, como dice Jesucristo, el sacrificio que Él hizo y la resurrección. Entonces, por eso puedo hacerlo muchas veces, siempre y cuando esté recordando eso. Esté volviendo a ser consciente o a pasar por el corazón, que significa recordar. Sigamos con las preguntas. Dice, ¿cuándo y dónde se puede tomar el pan y el vino? Esta es una pregunta que más de alguien se puede haber hecho esta pregunta, porque en algún momento alguien nos pudo haber enseñado que solamente lo teníamos que hacer dentro del culto, dentro de la reunión, y solo lo podía administrar, por ejemplo, el pastor, el anciano, el obispo, etc. Y teníamos que esperar con ansias ese momento, pero no lo podías hacer en tu casa, no lo podías hacer en cualquier lugar, no lo podía hacer cualquier persona, tenía que ser alguien que estuviera destinado o que tuviera quizá la autoridad suficiente para poder hacerlo. Pienso que hay que digamos, entender el equilibrio que se da en todos los ámbitos de la iglesia, y en la cena es lo mismo. O sea, que mientras estamos todos como congregación o como grupo en una casa, claro, lo ideal es que los ancianos nos ayuden en ese momento. Eso es lo ideal. Sobre todo cuando estamos todos recién, digamos, que los ancianos nos ayuden, porque dentro de esto es poder hacernos ver qué fue lo que Jesucristo hizo, por qué llegamos a este nuevo pacto, por ejemplo. ¿Qué quiso decir con eso? Entonces es necesario. Pero eso no es prohibitivo, digamos, de que después yo estando en mi casa vuelva a cenar. Ahí es donde está el equilibrio. Por eso digo que, como en todas las cosas de la iglesia, porque lo mismo pasa cuando están profetizando. O sea, el anciano, los ancianos que están ahí, tratan de regular esto para que sea todo en orden, como dice Pablo. Para que profetice cada uno en su momento, o fluya, como decimos nosotros, cada uno en su momento, y haya edificación para todos. Pero eso no quiere decir que estando en mi casa, de repente no pueda yo estar profetizando. Entonces, ¿por qué hay un sacerdocio universal en la iglesia? O sea, cada uno de nosotros somos rey y sacerdote para Dios. Creo que eso es muy importante porque de cierta manera se ha limitado el cenar y el partir el pan solo a ciertos momentos, pero eso lo podemos hacer, como bien dices tú, en cualquier lugar, lo puede hacer cualquier persona que cree lo que está haciendo, porque aquí la clave, como bien decían, es la fe. Ahora, perdón que interrumpa, claro, pero porque también está el otro extremo, de yo decir, no, yo ceno solo yo y yo. Pongo un espejo al frente y ceno conmigo. Y entonces ya no necesito la congregación. Esa idea absurda de que, y al final de nuevo estoy corrompiendo la idea de la mesa. O sea, obviamente como sacerdocio universal puedo yo comer pan en mi casa y todo eso, pero es distinto con la hermandad, porque al final el ejercicio completo es estar con la hermandad. Claro. Otra pregunta que también alguien se puede hacer, ¿es necesario que sea pan y vino? Porque en algunos lugares, por ejemplo, no tienen acceso al vino, o de pronto se me acabó el vino en la casa, no tengo que tomar. Entonces, ¿es necesario que realmente sea el pan, el vino? En otras congregaciones, en otros lugares, no utilizan vino, sino que utilizan jugo de uva, o hierven el vino para quitar o reducir los grados de alcohol que tienen. ¿Cuál se puede hacer? ¿Qué opinas tú, Hernán? Yo pienso que si bien pueden haber casos extremos donde opera, ¿cierto?, la fe y la misericordia del Señor, así como
alguien necesitaba cenar porque el Señor se lo dijo, o él necesitaba hacerlo porque no sé, estaba muy enfermo, tirado en un lugar y sintió que esa era la respuesta que el Señor le iba a dar. Y entonces cenó con no sé, con lo que tenía. Independiente de eso, lo que sea, dijo: Señor, yo por la fe estoy comiendo tu carne y tu sangre, y ya. Y hay un asunto de él con el Señor. Es un caso extremo. Pero yo creo que sí es importante el pan y el vino. De partida porque el Señor lo dijo, no dijo, lo dijo solo comida y bebida, sino porque ahí podría haber dicho cualquier cosa sólida, cualquier cosa líquida, sino que dijo pan y vino. Y igual me parece que por el hecho de que cuando uno participa de la mesa del Señor está viviendo la cruz y la resurrección, creo que el que sea pan y vino es importante por algo. En los dos casos hay un elemento, en el caso del pan, del pan de trigo, por ejemplo, hay un elemento que es el trigo, y en el vino está la uva, ¿cierto?, que ha muerto y que ha resucitado en otra cosa, y ese es el proceso de la fermentación, ¿cierto? El pan común industrializado que hoy en día se come no cae en eso. Obviamente eso no es lo más importante, ahora no van a ir todos a buscar pan de masa madre para cenar, pero el pan en la antigüedad, el pan de masa madre, claro, era un fermentado, ¿cierto?, de harto tiempo, y ese pan estaba vivo. Al igual que el vino está vivo, como dice Anita muchas veces, ¿cierto?, que el vino es la única bebida que está viva. Y tiene esa característica, habla totalmente de Cristo, ¿cierto? Además de que él mismo no es azaroso en absoluto, porque él dijo: yo soy el grano de trigo. Y también él dijo: yo soy la vid, ¿cierto? Él no dijo: yo soy el peral o soy el grano de maíz, por ejemplo, no sé, no, él dijo: yo soy el grano de trigo y yo soy la vid. No, y la figura en toda la Biblia del trigo y el vino es constante. Claro, y el Señor lo explica de múltiples maneras, varias veces. Entonces, nuevamente, no es azaroso. Además, estamos comiendo y bebiendo algo que ha muerto y resucitado, que es justamente lo que nos estamos introduciendo al hacerlo. Entonces, creo que sí es importante que sea pan y vino. Ahora, por ejemplo, si es jugo de uva, igual es complejo porque el jugo de uva y el vino son cosas diferentes. Pienso que los hermanos que nos escuchan todos saben que el vino es vino, pero por ejemplo yo crecí en una congregación donde los hermanos con mucha inocencia, y lo digo en respeto igual, muchos de ellos creían que, porque algunos habían sido alcohólicos, entonces creían que el alcohol era muy malo, así que el alcohol era el diablo mismo, y entonces algunos de ellos pensaban, yo incluso tengo una tía que ni siquiera es muy mayor, que ella pensaba algo así, que el hombre le había incorporado el alcohol al vino por su maldad, como así como en el último siglo, así como que era la maldad del siglo XX que el vino curaba, ¿se entiende? Una conspiración. Claro, pero que el vino del tiempo del Señor no tenía alcohol. Yo he escuchado eso. Gente que decir muchos lugares se cree eso, que el vino del tiempo del Señor no tenía alcohol. Espérate, aquí quiero hacer una salvedad. Lo que pasa es que sí tenía alcohol, obviamente, mucho alcohol, si no, no habría esta advertencia, claro, de no emborracharse, o proverbio cuando habla de que el hombre dado el vino es engañoso, bla, bla, bla. O Noé, por ejemplo. O Noé también. Y así. De Jesús mismo decían que era bebedor, ¿no? Bebedor, sí. Pero en cuanto a la borrachera me refiero. Claro. Que si no tuviese alcohol no estarían estas cosas. Lo que pasa es que lo que sí hacían a veces los judíos, sobre todo en Pascua, era que mezclaban el vino con agua para que no les pegara tan fuerte. Entonces eso es irreal. Ellos le bajaban un poco que no quedaba muy bueno, obviamente. O sea, un sacrilegio, pero hacían eso. Lo mezclaban tenían una medida, de hecho, 2 de agua parece y 1 de vino, una cosa así. Esa era como la medida. Entonces, tomando lo mismo que tú estás diciendo, yo creo que es mucho más fácil. Si la persona tiene problema con el alcohol o siente que eso, bueno, hace la mezcla, pero que sea vino. Claro. Pero que sea vino, porque al final perdía el elemento. Claro. Y para el Señor es tan importante el vino que, por ejemplo, aunque según el relato es algo involuntario para él, pero él inicia prácticamente su ministerio, ¿cierto?, con esta transformación de agua en vino. Ahí está, no sé, congresos por ahí que alguno puede haber visto sobre esa importancia, ¿cierto? El vino nuevo. De ese tránsito del agua al vino que Jesús hace.
Y el hecho mismo de que Jesús dice que él venía a traer otro vino. Sí. Y que era un vino que podía reventar un odre. Y eso no lo hace el jugo de uva, se lo hace Claro. el vino. Tiene que estar Claro. súper fermentado para que... Claro. Entonces, bueno, definitivamente es vino el asunto. Y claro, se puede entender por motivos de conciencia que para alguien haya sido complicado, quizás porque salió del alcoholismo, qué sé yo, pero pienso que debiera el hermano quizás poco a poco moverse a hacer... De repente hay gente que tiene problemas al hígado y Claro. puede patear muy fuerte. Bueno, échele agua, pero no. Yo pienso que este es el problema. Cuando Dios dice algo explícito, Claro. como decir pan, cenen con pan. Aparte el Señor dijo tan pocas cosas Exacto. casi muy Muy marcadas, claro. Y cuando Él dice algo explícito, como que sea con pan, y yo de porfiado lo hago con un pedazo de torta o de qué sé yo, una galleta de chocolate, entonces estoy utilizando mi conciencia a que si Dios me dice X, yo no. A mí me gusta Z, porque no importa. Entonces pocas cosas, muy pocas cosas que el Señor, tal como dices tú, tajante dice esto es, y no otra cosa. Entonces si yo aprendo a obedecer eso poquito, lo más seguro es que lo otro, cuando Dios me diga ya una decisión personal, me hable de algo muy personal, me va a ser mucho más fácil obedecer. Me acostumbré a obedecerle en pequeñas cosas. Y ahí es donde se me hace complejo cuando esto no resulta en la congregación, cuando los ancianos de la congregación pasan por alto estas cosas. Ahí yo entiendo a los hermanos, pero que los ancianos de la congregación pasen por alto el detalle, y ahí dice vino y ellos le están dando otra cosa, o dice pan y le estoy dando otra cosa, ahí Claro. es raro, o sea, hermano, usted se supone que la leyó, po. Te entiendo, alguien que lleva una semana, pero usted la leyó, ¿qué le pasa? Ahí hay que entrar yo entro a respirar así profundo. Esa es la verdad. Sí. Hay otra pregunta que también se pueden hacer los hermanos, si es, ¿desde qué edad se puede tomar el pan y el vino? ¿No? Sí, yo creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes del señorío. En la medida en que la persona tiene conciencia del señorío de Cristo, yo creo que no hay como una edad específica. Lo que sí hay es que saber que esa persona tiene conciencia del señorío de Cristo. Ahora, yo he visto padres, por ejemplo, que a veces han hecho cenar niños cuando están enfermos, y yo también no le veo problema. ¿Por qué? Porque el padre es quien toma las decisiones por el niño. Claro. O sea, ahí hay una transición después cuando el niño ya crece, en donde se le va a dejar tomar ciertas decisiones, porque está tomando conciencia de sí mismo y de la responsabilidad de sus decisiones. Ahí es cuando él tiene que decidir, el niño, ser consciente del señorío o no. Claro. Pero cuando es bebé, por ejemplo, no sé, un bebé de 1 año, yo he visto padres que está enfermo, oran con él y cenan con él. Y yo no veo problema porque él es el responsable. Los papás son los que toman las decisiones de ese niño en ese momento. Y también está lo que dice, me parece, sí, Pablo en una de las cartas al menos, que los hijos son santificados de sus padres. Sí, En el caso de un niño chico que no, como dice, no toma sus propias decisiones. sí, exacto. Y también pienso que, no sé, que si hubiese como una exclusión etaria así muy importante, lo hubieran dicho así como, Estaría escrito. claro, estaría escrito. Así es. Bueno, creo que es muy importante que tomemos en consideración todo, que es fundamental creer en lo que estamos haciendo, que es fundamental tener la fe. Uno de los temas que hablábamos la semana pasada en el capítulo anterior era precisamente de que el Señor hacía esta comparación entre comer de Él y creer en Él. Y creo que la diferencia entre tomar un pan y un vino y tomar la carne del Señor, su sangre, la hace precisamente aquel que cree que está comiendo de Él y bebiendo de Él. Así que, y bueno, el día 8 de diciembre nos vamos a juntar a cenar juntos. Tú nos tienes que decir algo con respecto. La camarita amiga, el 8 de diciembre, yo no tengo muy buena memoria, me van a perdonarlo, hermano. 8 de diciembre a las 10 horas, aquí en Santiago, en la descripción del video vamos a dejar el correo donde pueden escribir y el link también donde ustedes pueden entrar y guardar su lugar. Los cupos son limitados, así que hasta el 1 de diciembre solamente van a haber cupos. Como les digo, son limitados y eso es el que pueda participar. ¿Cuál es la idea nuestra de poder hacer esto práctico?
yo creo que seguramente en el tiempo que estemos juntos, aparte de compartir con el Señor y con la hermandad, también yo creo que sí o sí vamos a poder salir de ahí teniendo claro por qué es importante volver a la mesa ahora, en este siglo XXI. No podría decir, bueno, una cosa poca, pero la verdad es que con lo que hemos visto en cada uno de los episodios, cada vez nos damos cuenta de que como iglesia necesitamos volver a la mesa. Entonces, lo invito, 8 de diciembre a las 10 horas, Hotel Nova Park, presidente Juan Antonio Ríos, la dirección 59, entre Metro Universidad de Chile y Metro Santa Lucía. Ahora, no vaya si no ha hecho su registro, porque si no va a entrar y va a estar lleno. Muy importante. Y no va a haber dónde ponerlo. Entonces va a tener que quedarse mirando y no es la idea. Así que regístrese en el correo que vamos a dejar en la descripción o en el link donde ya uno puede entrar allá y guardar su cupo. Así es. Y la inscripción son hasta el 1 de diciembre. 1 de diciembre. Muy importante eso porque ya después las inscripciones cerrarán. Así que no olvide inscribirse en el link que aparece abajo. Y si tiene más dudas, puede inscribirnos al correo electrónico elllamadoalamesa@gmail.com. Ahí le vamos a estar respondiendo todas sus dudas. Así que, ¿qué más que decir? Los esperamos a todos ese día. Amén. Bueno, ¿les parece si comemos juntos? Ya hemos estado comiendo, ¿eh? Yo con Simón hemos estado tomando un poquito de pan. Estamos practicando esto. Practicando. Estamos comiendo mientras hacemos. Bueno, oremos juntos. ¿sí? Oremos. Padre, te damos gracias por darnos a tu Hijo, Señor. Por darnos, Señor, a tu tesoro más preciado, Señor. Por darnos, Señor, la vida misma, Señor. Como escribe Juan, Señor, que la vida estaba escondida, Señor, en el Hijo. Señor, y estamos aquí en la mesa, Señor. Queremos estar contigo, Señor, como tú dijiste, Señor, que ibas a sentarte, Señor, en tu reino, en tu mesa, Señor, con tus hermanos, con tus amigos, con tus hijos. Queremos comer contigo, Señor. Queremos comer contigo, Señor, en esta mesa eterna. Y oramos, Señor, que tu mesa, Señor, sea revelada a la iglesia, Señor. En esta era nueva que tú estás abriendo en la tierra, Padre. Amén. 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 Bendiciones.